Magnitudes fundamentales en electricidad. Desde que el ser humano ha pretendido describir el mundo que lo rodea, se ha empeñado siempre en medirlo. Cómo de alta es una montaña, cuánto pesa aquel objeto, cómo de veloz es aquel tigre, cosas que nos pueden salvar la vida. Hasta ahora parece fácil, ¿no? Pero, ¿qué cosas se puede medir en un circuito eléctrico si mis ojos no pueden ver los electrones? Pues bien, diremos que podemos medir tres cosas fundamentales, tres magnitudes. Porque a lo mejor no puedo verlo, pero seguro que sí puedo sentir la electricidad. Mejor no pruebes a meter un dedo en un enchufe. Estas tres magnitudes que pueden medirse son: el voltaje es la diferencia de energía eléctrica por unidad de carga entre dos puntos de un circuito. Su unidad de medida son los voltios. La intensidad es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa una superficie por unidad de tiempo, y su unidad de medida son los amperios. Y la resistencia, que es una medida de la dificultad que tienen los electrones de atravesar un conductor. Su unidad de medida, los ohmios. ¿Magia para medir todo esto? No, veamos un ejemplo para comprenderlo. ¡Shalakabum! Vamos a imaginar que tenemos una habitación con 50 alumnos confinados dentro de ella. Como podréis adivinar, tendrán una actitud bastante negativa de su situación. Este será el polo negativo de nuestra pila. Imaginemos ahora otra habitación con 0 alumnos, que evidentemente será una perspectiva más positiva para evitar los agobios de la habitación número 1. Cada alumno va a tener dos propiedades. La primera será la energía por alumno que tiene para desplazarse y que llamaremos V. Por otro lado, tendremos una segunda propiedad que será una característica física de estos alumnos. Una cabeza, un corazón. Vale, nos quedamos con el corazón, que todos tenemos uno. Para los electrones, esta propiedad física, esta característica física será la carga eléctrica, pero todavía no se lo digáis a nadie. Vamos a conectar las dos habitaciones con un pasillo. Pues bien, el voltaje será la diferencia de alumnos entre las dos habitaciones multiplicado por esa energía por alumno, y que llamaremos potencial. El resultado será 50 menos 0 por V, total 50 voltios. En una pila de petaca de 4,5 voltios nos está indicando la diferencia de potencial que hay entre los dos polos de la pila. Os recuerdo, estamos restando electrones y multiplicando por la energía por alumno. Si abro las dos puertas de las habitaciones, parte de estos alumnos confinados querrán salir, escaparse e irse a la segunda habitación. Hagamos una foto a mitad del recorrido. Abrimos las dos puertas y... ¡patata! Vemos la distribución de estos alumnos. Vemos que aquí hay poquitos, a mitad del camino empezamos a encontrar más y al principio se apelotonan más esos alumnos porque quieren salir. Ahora nos situamos a mitad del pasillo y contamos los alumnos que pasan por ese punto en un segundo. 1, 2, 3, 4, ya. Y lo multiplicamos por esa característica física que tienen, por ese corazón. Si han pasado 4, tendríamos 4 corazones. En este caso, a esa característica física le hemos llamado A, amperios. Serían 4 amperios. Os recuerdo que la intensidad, la fórmula que vamos a aprender, será igual a la carga partido por el tiempo. Esa propiedad física, ¿de acuerdo? Esa característica física, la carga partido por el tiempo. Pasemos a la tercera magnitud, la resistencia. Es decir, la dificultad que tienen los alumnos para pasar. Nuestros estudiantes se han encontrado con varias barreras para pasar. La primera, el material del que está hecho el pasillo. No es lo mismo que sea hielo, pavimento cerámico, madera o plástico. Será completamente distinto. A eso lo llamaremos resistividad, una característica del material. La segunda barrera será la longitud. No es lo mismo que el pasillo tenga 1 metro que 10 kilómetros. Y la última, el ancho del pasillo. Pero en este caso funciona al revés. Cuanto más ancho sea el pasillo, menos resistencia van a tener. Si lo ponemos todo dentro de una fórmula, vemos que la resistencia será igual
al tipo de material, esa resistividad, esa característica que tenía cada material, por la longitud que tiene, que hace aumentar esa resistencia, y dividido entre esa superficie, entre ese ancho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acordaos que hemos dicho que era la inversa. Vamos a ver el ejemplo dentro de un cable. Vamos a imaginar que en este caso ya no son alumnos, sino que son electrones. Si contamos los electrones que hay en esta parte y que hay en esta parte, los restamos y los multiplicamos por ese potencial de un solo electrón, estaremos calculando el voltaje. Si nos situamos en un trozo de cable y contamos el número de electrones que atraviesan por segundo ese trozo, estaremos hablando de la intensidad. Y si contamos las resistencias que tenemos, o sea, los impedimentos, los obstáculos, acordaos que uno dependía del material, otro dependía de la longitud y otro más dependía de la sección, del ancho. Os recuerdo, ¿qué es lo que hacemos cuando medimos una magnitud? Cuando medimos el voltaje, restamos. Cuando medimos la intensidad, sumamos. Y cuando medimos la resistencia, miramos los obstáculos o los impedimentos que tenemos para que los electrones se muevan. Restar, sumar y obstáculos. El instrumento que utilizamos para medir estas tres magnitudes se llama multímetro y lo podéis ver aquí en la foto. Dispone de una ruleta que se puede girar a fin de seleccionar lo que queremos medir, o bien el voltaje o bien la intensidad, aunque también podemos medir resistencias o voltajes en corriente alterna. En 1827, Georg Ohm estableció una relación matemática entre las tres magnitudes fundamentales que hemos visto anteriormente y nos dijo que el voltaje era igual a la multiplicación de la intensidad y la resistencia. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esta ley. Vamos a calcular la magnitud que falta en este circuito. Como veis, este circuito está compuesto por una pila que tiene 4,5 voltios. Tiene una resistencia que tiene un valor de 100 ohmios y nos piden que calculemos esta intensidad. En primer lugar, escribimos los datos: voltaje 4,5, intensidad no lo sabemos y resistencia 100. Si recordamos cuál es la expresión de la ley de Ohm, nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Pero lo que yo quiero aquí calcular es la intensidad. Por lo tanto, esta resistencia la paso al otro lado dividiendo. Sustituyendo los valores, obtengo que I es igual a 4,5 entre 100, o lo que es lo mismo, 0,045 amperios. Fácil, ¿verdad? Espero que os haya gustado esta explicación y que lo hayáis comprendido perfectamente. Recordad, voltaje, restar, intensidad, sumar y resistencia, obstáculos. ¡Hasta la próxima!